Bien, está en nuestros estudios el politólogo Guido Lucioni. Con él vamos a conversar sobre la coyuntura política y sobre los temas de actualidad. Muchas gracias, Guido, por estar aquí. Gracias a ti, Luis Alfonso. A ver, vamos a revisar contigo, en primer lugar, cuál es la situación política a la luz de estos escándalos, estas informaciones periodísticas que han puesto a la primera dama, ¿no?, en el ojo de la tormenta. Y luego te pediría que nos des tú el diagnóstico de lo que puede ocurrir también en el terreno electoral. Lo primero, como cientista político, que estas cosas pasan en el Perú con demasiada frecuencia. Es decir, presidentes en este tipo de problemas, con denuncias de este calibre y que no salen a dar las explicaciones. ¿Por qué? Es bien complicado, pues es bien complicado entenderlo. Y lo más complicado es lo que causan. A mí más que el propio hecho me preocupa cómo estas cosas terminan desinstitucionalizando más a un país que está desinstitucionalizado. Una de las cosas que veía hoy es que se empieza a mencionar a las empresas, por ejemplo, con las que se ha reunido Humala. Y los políticos empiezan a entrar en pánico, y lo empiezas a ver en el Congreso y en diferentes medios, porque empiezan a no recibir gente. Y ese es un problema grave, claro, porque para poder hacer política pública, tú tienes que tener la capacidad de hablar con todos. Claro. Reunirte no está mal. O sea, y estamos criticando las reuniones. No, estamos criticando, efectivamente, hay una confusión, y eso quizá tú nos puedas ayudar a esclarecer entre el trabajo, o mejor dicho que el trabajo, entre la información acerca de reuniones, que pueden ser reuniones buscadas efectivamente o por ella, o por las empresas, o por los gremios, y movimientos raros en sus temas, digamos, bancarios. Es decir, hay la presunción, parece, de que ella no ha sido del todo transparente en sus finanzas y que habrían habido pagos irregulares, movimientos raros. Digamos, está todo metido en un mismo saco. ¿Por qué no nos ayudas a definir el tema entre el tráfico de influencias, ¿no?, y el lobby que hacen en todas partes del mundo las compañías y los gremios para poder dar a conocer un punto de vista a un tomador de decisión? Mira, hay algo que me preocupa más aún. El artículo de Perú 21 termina diciendo, y por si acaso, hemos revisado y Camargo Correa ha ayudado a la campaña de Perú Posible. ¿Debemos criticar que Perú Posible haya puesto entre sus donantes a una empresa? Lo importante es transparentarlo, quizá, ¿no? O sea, es que está completamente transparente y es porque está transparente que lo sabemos. Ahora, el problema es ese, o sea, hay información de fondos de campaña que se transparenta y el problema está con la que no se transparenta. Luis Alfonso, el dinero no se transparenta porque ocurren cosas como esta. Porque si es que el lobista se inscribe, como pide la ley, luego no puede ejercer su trabajo. Porque entonces va a salir alguien a decir, oye, por si acaso, el congresista tal se reunió con fulano de tal y, bueno, pues eso es, tenemos que sospechar, ¿no? Y de repente el congresista incluso va a decir de qué habló. Pero ¿cómo le podemos creer? Entonces, ¿cómo evitar que esta situación se repita? Porque al parecer, digamos, no hay transparencia de un lado y las cuentas de Nadine tampoco cuadran. Es decir, Nadine Heredia no ha podido salir al frente, no sé qué opinión tienes tú, y explicar con claridad meridiana por qué se reunió con estas personas, cómo están, digamos, en orden o no están en orden sus finanzas. ¿No crees que hace falta que un político haga eso? El problema más importante que yo le veo al tema de las agendas son las cuentas. Si es que las agendas son reales. Porque también cabe la posibilidad de que no lo sean. Creo que es pequeña, pero podrían no serlo, ¿no es cierto? ¿O tienen que ser reales? No, al parecer
por la evidencia que ha sido mostrada en televisión, serían documentos suyos, sería su puño y letra, y sí tendría que ser cotejado o corroborado por un perito judicial. Pero lo que a mí me llama la atención, y es un poco lo que yo te pregunto, y tú como analista político me gustaría que nos cuentes, es, ¿no debería salir Nadine Heredia en una conferencia de prensa o en un estudio de televisión y explicar todo esto, ¿no? Y evitar pues que se siga especulando y que haya toda esta especie de cargamontón? Porque el silencio no le ayuda, ¿no? Mira, acá yo creo que Nadine Heredia ya está jugando un partido de defensa frente al Poder Judicial. Este ya no es un tema político. El tema político se acabó, porque efectivamente lo que tienes que hacer es aclararlo y hacer tu peritaje. Y Nadine ya no está en eso. Nadine ya pasó ese momento. O sea, el momento político de los Humala por ahora está terminado. Y en realidad están enfrentados a un problema no político, que se arregla hablando. Están enfrentados a un problema penal, que no se arregla hablando. Se arregla con un abogado y tratando de ocultar información. Entonces, cuando tú le das a un abogado tu defensa política, estás en un problema serio, y lo vemos muchísimas veces. Porque ha salido Roy Gates a efectuar la defensa ante los medios, ¿no? Como si fuese, digamos, el mejor vocero, ¿no? Como si le hablase a los tribunales. Quizá el doctor Roy Gates debería hacer esa defensa únicamente frente a las autoridades, y otro vocero, quizá más político, explicar esto a la opinión pública, ¿o no? Lo que pasa es que yo, una vez más te digo, yo creo que ese momento ya se pasó. Yo creo que el momento de hacer política quedó atrás. En este momento hay que salvar el pellejo. O sea, ella va a tener que jugar ahora a salvar el pellejo. Y ahí yo discrepo con el señor Avelino Guillén, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en realidad ella va a tener que hacer todo lo que esté en sus manos para defenderse. Porque el fin de toda esta falta de transparencia, si es que esas cuentas son reales y finalmente se descubre que ese dinero existió y no fue declarado, su fin es la cárcel. Así es. O sea, de esa no se va a librar haciendo política. Ahora, pasemos el capítulo de Nadine, que digamos, va a tener todavía mucho más vigencia en los próximos días. Hablemos un poco ahora del nuevo Congreso, tú que conoces de cerca la labor del Parlamento. Pero, a ver, dame un segundo. Acá me gustaría hablar de una cosita más. Cuando Toledo era presidente, escribió un artículo en Expreso en el que alertaba sobre el problema que existe en política cuando se expone a la primera dama. Cuando a la primera dama se le convierte en actor político. Mucha gente dice, pero ¿por qué va a ser un adorno? Yo no creo que la primera dama deba ser un adorno. El problema es que la primera dama no es electa y por lo tanto tiene menos capacidad de movimiento político, porque no ha hecho una campaña política que le permita mantener una imagen política. Le ha pasado a muchas primeras damas, desde a la esposa del presidente Toledo hasta Nadine, pasando por primeras damas como Hillary Clinton, que tuvo problemas serísimos justamente por tratar de implementar un programa de salud en los Estados Unidos. Pero lo ocurrido con Nadine Heredia, y también quisiera saber tu opinión, nunca antes ha ocurrido con una primera dama que ha tenido o se le ha atribuido tanto poder. Es decir, efectivamente ella tenía un poder fáctico, como bien han señalado aquí en esta mesa, porque no tenía ningún tipo de control, pero ella era la que mandaba. ¿Cuándo has oído hablar tú de la pareja presidencial? Nunca. Acá se hablaba de la pareja presidencial. Y el problema político que si no se hubiera generado el problema legal en el que están, el problema político que hubieran tenido habría sido mayúsculo igual. Ahora, yo te decía, pongamos en paréntesis a la primera dama, el Congreso de la República está en manos hoy de la oposición, ¿no? En el Perú, si uno revisa la historia republicana, cuando eso ha ocurrido, cuando el gobierno ha perdido la mayoría, ¿no? Se ha producido un golpe de Estado. Digamos, ya no hay tiempo para que se produzca una interrupción constitucional, pero ¿cómo ves tú el Congreso liderado y dirigido por Lucho Iberico? A ver, en lo que queda de gobierno. Acordémonos que le pasó lo mismo a Toledo.
Y acordémonos que Antero Flores, que fue presidente del Congreso, un presidente de oposición también, se hacía la broma de que no había habido presidente del Congreso más cercano al gobierno que Antero Flores. Y eso es algo que puede pasar. Que pese a ser de oposición, trabaje de la mano con el presidente. Exactamente. Sobre todo en una coyuntura tan complicada como la que estamos viviendo. O sea, ya la clase política, yo no creo que la clase política quiera apretar mucho más, porque si apretas mucho más, vas a tener un problema político mayúsculo con un presidente que en verdad no soporta mucho más. Ahora, digamos que al parecer, como bien dices, Iberico va a trabajar, digamos, de una manera conciliadora, tratando de que este gobierno llegue hasta el final. Pero ha dicho que va a priorizar el trabajo de las comisiones investigadoras, es decir, que todos estos casos, ¿no?, se van a resolver en lo que va a ser su gestión. Bueno, Iberico tiene que hacer los ruidos correctos. Y uno de los ruidos correctos es decir, oye, tengo todas estas comisiones investigadoras, en algo tienen que terminar, ¿no? La verdad es que la mayoría de comisiones investigadoras no terminan en nada, porque la comisión investigadora es muy importante mientras el problema existe mediáticamente, y en ese momento los congresistas hacen su mejor esfuerzo. Pero los problemas mediáticos duran una semana, duran 2. Ningún problema mediático llega al mes. Entonces, ¿qué hacemos con la comisión investigadora cuando ya hoy no hay una sola cámara alrededor de ella? Simplemente no termina. Claro. Es verdad. Ahora, hablemos de otro tema, el tema del proceso electoral ya de cara, ¿no?, a elegir al presidente, ¿no?, o a la plancha presidencial y al nuevo Congreso. Esa carrera ya se inició, se lanzó esta semana que ha pasado Verónica Mendoza por este grupo de izquierda en unas primarias, digamos, para competir con el padre o el ex padre Arana. Y están estos candidatos, digamos, que son de los que más se habla, estos 4. ¿Cómo ves tú el panorama de los que están compitiendo y de los que probablemente aparezcan en los próximos días? No, la izquierda la tiene complicada, ¿no? La tiene complicada porque, en primer lugar, el padre Arana tiene una base social mucho más fuerte que mucho más grande que la de Verónica Mendoza, que es una muy buena base de medios. Verónica Mendoza yo creo que podría hacer una mucho mejor carrera después de la primaria. Su verdadero problema va a ser ganar la primaria. Por otro lado, tenemos a los verdaderos jugadores, a los jugadores que verdaderamente pueden jugarla, que son básicamente 4. Sí, y estos 4, digamos, ¿cómo ves tú el rol que están cumpliendo hoy García con el asunto de los narcoindultos que, digamos, le dan todos los días? Keiko, que está viajando bastante, PPK y Toledo, que parece que está un poco descarrilado. ¿Cuál es tu impresión? La parte interesante es cómo lo dices, ¿no? Mira cómo lo dices. Dices, García con los narcoindultos, PPK descarrilado y Keiko viajando bastante. Eso te da una clara idea de quién está delante. O sea, los problemas de Keiko ahorita no son problemas grandes. El último problema que hubo lo solucionó en 5 minutos, porque era una mentira, que era el tema del marido, que el marido no trabajaba y no sé qué. Entonces, es muy difícil mantenerse con eso por mucho tiempo porque no tiene cimientos sólidos. Ahora, tú que vienes de un mundo político, muy político, ¿qué deberían hacer estos candidatos, bueno, estos 4 y los que están, digamos, todavía no tan conocidos, para poder conectar con el pueblo, para poder representar y tener un rol en estas elecciones? Porque hasta ahora, digamos, está un poco aburrida la campaña. Bueno, es que la campaña en realidad, para hacer una buena campaña, tú lo que tienes que hacer es, en este momento, estar corriendo hacia el extremo, no estar en el centro. Como Trump, como Donald Exactamente, Trump. Exactamente. O sea, tú ahorita tienes que ser peligroso para el centro, para poder ganar al extremo. El extremo político es muy radical, es muy complicado, pero es muy duro, apoya con mucha fuerza. Entonces lo necesitas conquistar mucho tiempo antes de la campaña importante. Ese es el momento más aburrido de la campaña porque el mensaje no está dedicado a ti, el mensaje está dedicado a los extremistas. Y el candidato debe correr del extremo hacia el centro para poder ganar, porque sin el centro no ganas. El problema es que el centro se reparte entre muchos, entonces tú necesitas el extremo para hacer la diferencia. Lo que algunos analistas han dicho es que, digamos, estos 4 que están en todos lados, ¿no?,
tienen, digamos, ideas más o menos parecidas, es decir, que no sus planes o sus gobiernos serían un poco más o menos lo mismo. No sé qué piensas tú. Son tan parecidas que ya he escuchado a dos de ellos diciendo que son de centro izquierda, porque quieren diferenciarse. Pero ahora toda la centro derecha peruana se va a convertir en centro izquierda. Y la verdad, hermano, es que ese es un problema. Porque tú no puedes vender Fanta en botella de Coca-Cola. Cuando tú metes una Fanta en una botella de Coca-Cola, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. O sea, tarde o temprano te vas a dar cuenta que la gaseosa no es negra, es naranja. Y no la vas a comprar porque no te va a gustar, porque hay una falsedad en el medio. Están verdaderamente cometiendo un error serio ahí, más de un candidato. Ahora, esto es la campaña presidencial que en el Perú, como las elecciones son simultáneas, ¿no? El presidente o la plancha presidencial arrastra a su bancada, ¿no? Es como una locomotora. ¿Qué hay de los congresistas? ¿Hay alguno que esté un poco que llamando la atención? Porque algo que se critica mucho es la falta de renovación de la clase política, ¿no? O sea, están como que los políticos que siempre están ahí y todavía no hay caras nuevas. ¿Tú crees que hay alguna cara nueva? Más de 85% de los congresistas no se reeligen. Es un montón. O sea, en el Congreso hay renovación siempre. Pero los mediáticos son unos pocos, ¿no? Exactamente. ¿Y los puedes culpar por serlo? No, pero digamos, la gente no conoce a estos nuevos todavía, ¿no? O sea, ¿quién ves tú en todas estas tiendas que esté destacando o para repetir el plato? ¿Quiénes se quedarían de este Yo creo que parlamento? se van a quedar los de siempre. Creo que, y creo que van a venir nuevos. La mayoría van a ser nuevos. En Lima la tendencia va a ser hacia los más mediáticos. En provincia hay mucho más representación en la gente. Porque hay menos candidatos y entonces es más fácil representar en provincias. Sin embargo, los provincianos son menos reelectos que los de Lima. Te veía yo el otro día, no he contado a los televidentes, pero Guido Lucioni forma parte del panel de analistas del nuevo Habla el Pueblo, que corre en la pantalla de lunes a viernes a partir de las 10:30 de la noche, hablando en el panel sobre reformas electorales, y tú mencionabas el tema del voto voluntario y del voto electrónico. Cuéntanos un poco tu punto de vista. A ver, ese día les decía que el voto, en realidad yo no le veo ninguna importancia al voto electrónico. Creo que el voto electrónico no solamente no es importante, sino que podría llegar a ser peligroso porque la máquina es manipulable, cosa que es mucho más difícil de manipular con el método de ahora. Digamos que hay opiniones divididas ahí. No, lo que se dice es que el APRA manipula el voto, pero en realidad lo que el APRA gana en mesa, ¿no? Lo que el APRA sabe hacer muy bien es pelear su voto. No es que cambie la votación. O sea, si tú entras al internet vas a encontrar el conteo de cada mesa con su acta escaneada. Entonces es muy difícil falsear eso. ¿Y el voto libre o el voto voluntario en un país como el Perú, digamos, en donde la población, algunos dicen que es manipulable, que la gente va a votar un poco por presión? ¿Qué piensas? A ver, yo creo en el voto voluntario. Yo creo que en una sociedad en la que existe el voto voluntario, el no votar es un voto. ¿Por qué? Pero es sancionado, ¿no? Pecuniariamente. O sea, No, por eso. En una sociedad en donde no votar no es obligatorio. Ah, ok. El no votar sí. es un voto, porque al final claro. van a votar todos aquellos que están preocupados porque su tendencia pierda. Entonces, si yo estoy preocupado porque mi tendencia pierda, voy a ir a votar. Si mi tendencia va a ganar, lo más seguro es que no vaya a votar. Además, eso obliga a los partidos a ser mucho más activos con la población para hacerla ir a votar. Un partido como el Partido Aprista, por ejemplo, tendría problemas serios, yo creo, si el voto fuera voluntario, porque así como tiene militantes muy duros, que seguramente irían a votar, el APRA es un movimiento de clase media. Y quienes más interesados están en votar en el Perú son los sectores socioeconómicos bajos. Entonces, los partidos más populares, el fujimorismo, por ejemplo, tendrían mucho más gente votando que el aprismo.
El aprismo tendría que hacer un esfuerzo mayor para lograr que esa gente vaya a votar. Pero tú no crees que se apruebe una reforma de esa naturaleza. No, pues no se va a aprobar por una cuestión muy sencilla. Los congresistas han sido elegidos bajo estas reglas. Entonces ellos saben que con otras reglas no serían elegidos. Bien, vamos a hacer una cosa, Guido, vamos a hacer una cosa nueva en el programa, vamos a hacer un formato de panel para poder intercambiar estos puntos de vista sobre la reforma política y la renovación política, ¿sí? Vamos entonces, amigos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Juan Luis de Negri y con Guido Lucioni, que van a participar en lo que va a ser el primer panel de Boca a Boca. Ya volvemos. También.